Para este caso tenemos que remontarnos al año 2023 en México, en un edificio de departamentos de la colonia Anahuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, lugar donde vivía el famosísimo beisbolista Óscar Gerardo Rivera Flores con su familia. Eran aproximadamente las 9 de la mañana del 23 de agosto de ese año cuando Pamela Rivera, la hija mayor de la familia, escuchó ruidos. Al principio pensó que venían de los vecinos de arriba y volvió a acostarse. Pero en un momento los ruidos volvieron y esta vez eran más fuertes. Escuchó como si algo se golpeaba, como una puerta, y también después de seguido escuchó gritos. Entonces le escribió un mensaje a su mamá para ver qué pasaba. En el mensaje le preguntó por los ruidos, pero ella no le contestó. Posiblemente alguien habría entrado al departamento y al no recibir respuestas salió al pasillo con el pijama todavía puesto y lo primero que vio fue a su abuela en el piso. Estaba con una cinta en la boca, tenía las manos atadas con un cinturón y no reaccionaba. Fue un shock tan directo que por un momento no supo qué hacer. En ese instante la hermanita de 7 años salió de la habitación que compartía con su hermana mayor y vio también la escena. Ambas menores habían visto a su abuela sin vida. Todo indicaba que podía tratarse de un robo. Al mirar con más atención, el desorden era mínimo. Nada estaba roto, pocos objetos fuera de lugar y solo el cuerpo de la abuela daba a entender de que algo terrible había pasado. En ese momento ya no se escuchaban ruidos, el lugar estaba en silencio. Pamela, la hija mayor, fue directo a la puerta del cuarto de sus padres. Esta puerta estaba con llave, golpeó, los llamó a los gritos, intentó empujarla, pero nada. Adentro no se escuchaba nada claro, solo un murmullo apagado que ella no pudo entender. Intentó comunicarse por teléfono con ellos y gritaba a la puerta para que le respondieran hasta que recibió una respuesta de su padre. Le aseguró que pronto salían, eso la dejó confundida. Esperaba que alguien saliera a abrir o que la llamaran para decirles que estaban bien, pero la respuesta no resolvió nada. Era como si alguien más estuviera en la habitación con ellos y por eso no podían salir. Para tratar de entrar fue a buscar un cuchillo y con eso poder abrir la puerta, pero justo en ese momento apareció el vigilante del edificio. Tocó la puerta del departamento, Pamela la abrió, se acercó, vio la situación y sin muchas preguntas resguardó a Pamela y a su hermana menor en la caseta de seguridad. Allí las chicas estaban temblando, pero a salvo físicamente. El vigilante les pidió que no volvieran al departamento, pero Pamela, preocupada por los padres, volvió y se dio cuenta de que ahora la puerta estaba cerrada y nadie le respondía desde adentro. Regresó a la caseta y llamó a la policía. Los oficiales llegaron rápidamente porque estaban cerca del lugar, tumbaron la puerta, pero solo entraron ellos, ya no en esta ocasión las niñas, porque querían asegurarse de que estuvieran bien. Poco después de que llegó la policía, también llegaron los de la fiscalía. En un momento Pamela les pidió a los oficiales que la dejaran entrar para buscar abrigos para ella y su hermana. Le permitieron entrar a su habitación, pero para llegar tenía que pasar frente al cuarto de sus papás. Al salir no pudo evitar mirar hacia adentro y vio las paredes manchadas con huellas de manos ensangrentadas. En el piso, desde el cuarto de sus padres hasta la entrada, había un gran charco de sangre. Al lugar también llegó una ambulancia y la camioneta de los servicios forenses. Hasta ese momento Pamela pedía ver a sus papás. Solo sabía que su abuela no estaba con vida, pero los oficiales no le decían nada más. Después recordó un mensaje que su papá le había mandado unas horas antes y al pensar en eso en ese momento, sintió que algo no estaba bien con ellos. En la fiscalía, Pamela fue llevada a declarar mientras su hermanita jugaba en un patio, pero nadie les decía nada de lo que estaba pasando. Todo era confuso, sobre todo para la hija mayor que no entendía qué estaba sucediendo ni qué información recibiría. Las hijas quedaron con muchas preguntas. ¿Quién podía haberle hecho algo así a su abuela? ¿Y qué había pasado con sus padres? ¿Y qué fue lo que realmente pasó ese día dentro del departamento? La familia Rivera estaba conformada por Óscar Gerardo Rivera Flores, su esposa Carla Satarain y sus 2 hijas, la mayor llamada Pamela de 20 años y la más pequeña llamada María José de tan solo 7 años. Con ellos también vivía la mamá de Carla, la abuela materna, que llegó para ayudar con el cuidado de Majo.
A simple vista, los Rivera eran una familia mexicana común, trabajadora, tranquila y unida, instalada en la Ciudad de México. Hablemos primero de Óscar Gerardo Rivera Flores. Él nació el 18 de noviembre de 1975 en Guaymas, Sonora, México, y desde joven mostró talento por el béisbol, convirtiéndose en lanzador de derecho y desarrolló una carrera que lo llevaría a ser recordado en los circuitos profesionales mexicanos. Rivera comenzó su carrera profesional en 1996 cuando debutó con los Diablos Rojos de México en la Liga Mexicana de Béisbol. Su brazo derecho y su técnica lo convirtieron rápidamente en una pieza valiosa para muchos equipos. Durante su trayectoria vistió los uniformes de equipos emblemáticos. A día de hoy se sabe que Óscar se retiró del mundo del béisbol profesional alrededor del año 2003 a 2005 tras sufrir una lesión importante. Entonces se trasladó a la Ciudad de México con su familia, con su esposa Carla Machena y sus 2 hijas, donde encontró trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Esta transición de los reflectores del deporte a una vida laboral común marcó el inicio de cambios profundos en su comportamiento y estabilidad emocional. Carla Machena nació el 21 de marzo de 1978, tenía 45 años al momento de los hechos, trabajaba en una empresa dedicada al rastreo y monitoreo de flotas, seguridad empresarial y sistemas de videovigilancia inteligente. En el trabajo todos coincidían en algo. Carla era de esas personas que no pasaban desapercibidas. Tenía una energía particular, una mezcla entre alegría, determinación y una forma de tomarse las cosas con pasión. Quienes la conocieron en Sky Angel o en otras empresas del sector de seguridad la describían como una mujer comprometida, entusiasta, con una sonrisa que parecía permanente, como una profesional que realmente amaba lo que hacía. Era de las que no se conformaban solamente con cumplir, sino que buscaba mejorar, aportar ideas y ayudar a otros. En el ambiente de trabajo se notaba su entrega, su forma de resolver con una buena actitud y su capacidad para conectar con la gente. Tenía ese don de hacer sentir cómodos a los demás, de contagiar ánimo incluso en los días más difíciles. La familia Rivera era sencilla y unida. Carla y Óscar compartían una vida normal, con trabajo, rutinas y momentos en familia. Les gustaba pasar tiempo juntos, salir los fines de semana o simplemente compartir una comida en casa. Carla tenía una relación muy cercana con sus hijas. Con Pamela la mayor se llevaban muy bien, eran más que madre e hija. Ellas hablaban de todo, se tenían confianza y compartían muchas cosas. Pamela la veía como un ejemplo, alguien fuerte y cariñosa que siempre estaba para ella. Con María José, la más chica, también tenía una buena relación. Aunque pasaba mucho tiempo trabajando, Carla siempre buscaba estar presente cuando su hija la necesitaba. Se notaba que hacía todo lo posible por cuidar y mantener unida a su familia. Pamela también tenía una linda relación con su papá, con Óscar, porque él era divertido, cariñoso y le gustaba pasar tiempo con ella, y tenían buenos recuerdos juntos de cuando era chica y él solía estar en los momentos importantes. A simple vista, los Rivera eran una familia normal, como tantas otras. Ellos trabajaban, estudiaban y compartían lo que podían, pero algo pasó, algo que nadie imaginaría y que terminó por cambiarlo todo. A las 11:47 de la mañana del 23 de agosto del año 2023, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recibió una llamada de emergencia desde la colonia Anáhuac. Los vecinos del edificio número 34 de la calle Felipe Carrillo Puerto reportaron detonaciones y gritos provenientes de un departamento en planta baja. Los primeros policías llegaron al lugar y evaluaron la situación. La escena era grave. 2 mujeres se encontraban sin vida dentro del departamento, una de aproximadamente 40 años y otra de alrededor de 60. Ambas presentaban heridas por arma de fuego y se trataba de Carla y su madre. Además había un hombre gravemente herido. Estamos hablando de Óscar Rivera, que su condición era crítica, con una herida de bala en la cabeza que según los primeros informes médicos parecía autoinfligida. Los paramédicos trabajaron de inmediato para estabilizarlo y luego lo trasladaron bajo custodia policial al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde su pronóstico se mantuvo reservado.
Por protocolo, cuando hay mujeres muertas por violencia, se investiga como feminicidio hasta demostrar lo contrario. Entonces, al lugar llegó la Fiscalía Especializada en Feminicidios y se hizo cargo de la investigación. Se buscó a testigos. Los primeros fueron los vecinos que realizaron la denuncia. También se confirmó que las hijas del matrimonio habían sido retiradas del departamento antes de los hechos y permanecían bajo custodia del personal de vigilancia del edificio. Mientras tanto, especialistas de la Coordinación de Investigación Forense iniciaron su trabajo en la escena. Criminólogos, químicos y fotógrafos forenses documentaron cada detalle. El arma corta encontrada en el lugar fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público. Las primeras pruebas balísticas tendrían que determinar si coincidía con los proyectiles hallados en las víctimas. En las autopsias se determinó que Carla Marchena presentaba una herida de bala en el tórax, mientras que su madre mostraba signos de haber sido golpeada en la cabeza con el mango de un arma, además de encontrarse con las manos atadas y cinta en la boca. Habría sido la primera en perder la vida y Carla falleció poco después en una de las habitaciones de la vivienda. Conforme avanzaba la investigación, los testimonios de los vecinos revelaron que la mañana había transcurrido con normalidad hasta que los disparos rompieron la tranquilidad de la colonia. La evidencia inicial apuntaba a un doble feminicidio, seguido de un presunto intento de autoeliminación, pero todavía quedaban muchas preguntas sin respuestas. Los investigadores sabían que tendrían que reconstruir no solo la escena del crimen, sino también la historia de la familia para entender cómo se llegó a ese desenlace. Y en ese momento la investigación apenas estaba comenzando. Mientras la policía revisaba el departamento de la familia Rivera, Pamela y su hermanita fueron llevadas a la fiscalía. La más pequeña se quedó en el patio de juegos, mientras que a Pamela la sentaron en una oficina. Nadie les explicaba demasiado, solo dijeron que tenían que esperar para declarar. Al poco rato se acercó una psicóloga y sin mucho rodeo le dijo a Pamela que su mamá y su abuela habían muerto y que su papá estaba grave en el hospital. Así, directo, sin preparación ni cuidado. En teoría, los psicólogos y trabajadores sociales en estos lugares están para contener, orientar y acompañar a las víctimas, especialmente cuando se trata de niños, pero en este caso, y en muchos otros, en instituciones públicas actúan de forma mecánica y fría, comunicando la información de manera cruda, sin empatía y sin generar un espacio seguro ni apoyo emocional. Pamela recibió la peor noticia de su vida en un momento difícil de asimilar. Su hermana menor, en cambio, seguía jugando sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando ella salió de declarar, se fue con su hermanita y esta le dijo que su mamá había venido a buscarlas y que estaba allá hablándole. Pero lo más extraño es que hasta ese momento nadie le había explicado a la menor lo que había sucedido con sus padres. Es importante entender que en situaciones de trauma, los niños pequeños pueden mostrar reacciones inesperadas. En este caso, la hermanita de Pamela, al no comprender la gravedad de la situación, expresó lo que percibía como una forma de consuelo. Aunque su intención era tranquilizar, su comentario reflejó la complejidad emocional que enfrentan los niños al procesar eventos traumáticos. Para entender mejor el contexto del caso, tenemos que volver al año 2020, cuando se vivía la pandemia por el COVID-19. En ese momento, muchas personas tuvieron que quedarse en casa. Las escuelas y trabajos cerraron temporalmente y los hospitales estuvieron muy ocupados por la cantidad de enfermos. La vida diaria cambió mucho y todos tuvieron que adaptarse rápido a las nuevas reglas de salud y seguridad. Para la familia Rivera, ese año marcó un antes y un después en sus vidas. La llegada de la pandemia por COVID-19 en México obligó a todos a quedarse en casa y esto afectó la forma en que la familia convivía. Antes del confinamiento, tenían rutinas que ayudaban a mantener la armonía en el hogar. La madre trabajaba y era muy sociable, mientras que cada miembro de la familia tenía su espacio personal, lo que ayudaba a evitar conflictos. Pero con la pandemia, pasaron todo el tiempo juntos y la familia no estaba preparada para eso. Pamela, la hija mayor, no estaba acostumbrada a eso. El encierro hizo que se notaran aspectos del carácter del padre que antes pasaban desapercibidos. Además,
Como la madre estaba ocupada con el trabajo, no había formas de aliviar las tensiones y los conflictos aumentaron. Pamela empezó a sentir ansiedad y problemas para dormir y a veces tenía que mediar entre sus padres por sus constantes discusiones y celos. Los celos del padre se intensificaron con la convivencia forzada. Oscar era extremadamente celoso con Carla porque ella siempre fue una persona muy sociable y querida por todos y eso a él no le gustaba. Esto generó muchos problemas durante ese tiempo. Esa convivencia puso a prueba la estabilidad emocional de la familia. La pandemia no solo fue una crisis sanitaria, sino también un punto de quiebre que cambió para siempre la vida de esta familia, que desde afuera parecía normal. No pasó mucho tiempo para que Oscar dejara a su familia y fuera a trabajar a San Diego, California, pero aquí comenzaron las grietas en la relación, porque una vez él estaba allá, empezó a ignorar a su familia, dejando de ayudar con los gastos básicos de la casa. Inclusive Oscar le llamaba a su esposa para pedirle dinero y casi siempre se le notaba borracho y eso hizo que empezara a desarrollar problemas con el alcohol. En cambio, la mamá era la que prácticamente se encargaba de todos los gastos de la casa. Se esforzaba muchísimo y a ella le empezó a ir bastante bien en el trabajo, mucho más que a su esposo que tuvo que regresar porque ya no le estaba yendo bien en San Diego. Pero la relación de ellos ya no era la misma. Había muchas discusiones, muchas peleas en la familia. Inclusive Oscar empezó a tener problemas con su suegra porque se metía en las discusiones que tenía con su hija para defenderla y esto hizo que él tuviera la costumbre de agredirla verbalmente. En una ocasión, en una de sus peleas, la suegra le dijo algo que lo hizo enojar mucho. Las palabras que le dijo fueron: "Mi hija es quien mantiene todo, tú ni tienes dinero". El ambiente se volvió muy tenso. Había días en los que Oscar no hablaba con nadie y todo era muy complicado para la familia. Y aunque esto parecía solo el inicio de los problemas, lo que venía después marcaría un punto de quiebre que nadie esperaba. El punto de quiebre llegó la mañana del 23 de agosto de 2023. Pamela y su hermana menor dormían, aprovechando las vacaciones escolares de la menor, mientras su padre ponía en marcha un plan que probablemente había estado preparando durante días. Los primeros ruidos que despertaron a Pamela no venían de los vecinos como pensó en un principio. Según su testimonio, esos sonidos coincidieron con el momento en que su mamá descubrió el cuerpo sin vida de su propia madre, la abuela de Pamela, quien había sido la primera víctima de Oscar Rivera. La secuencia fue fría y calculadora. Oscar comenzó asesinando a su suegra, usando su cinturón para atarla antes de matarla, cumpliendo así una venganza personal. El fuerte golpe que Pamela escuchó después no fue una puerta cualquiera. Era la del cuarto de sus padres, cerrándose violentamente cuando su padre arrastró a su esposa al interior tras ser descubierto. Poco después, Pamela, confundida, le escribió a su madre un mensaje de WhatsApp. ¿Qué está pasando? Pero nunca recibió respuestas. Su madre ya estaba siendo sometida por Oscar. Cuando salió de su habitación para ver qué ocurría, se encontró con la escena más traumática de su vida. Su abuela inconsciente, atada con el cinturón de su propio padre. Al tocar la puerta del dormitorio, escuchó la voz de Oscar decirle: "Ya vamos, flaquita", pero nunca volvió a oír la voz de su madre. Horas antes del crimen, Oscar Gerardo Rivera Flores ya tenía todo planeado. Habló con el vigilante del edificio y con algunos familiares para que ayudaran a sacar a Pamela y a su hermanita del departamento. Su intención era asegurarse de que las niñas no estuvieran presentes durante lo que iba a hacer. El vigilante actuó rápido y llevó a las niñas a la caseta de seguridad, y en ese momento los vecinos empezaron a escuchar las detonaciones y llamaron al 911. Dentro del departamento, Oscar había consumado su venganza. Su esposa y su suegra estaban sin vida, ambas con heridas de arma de fuego, y luego se disparó en la cabeza. La policía encontró la escena tal como él había preparado: 2 cuerpos sin vida y Oscar aún con signos vitales. Lo trasladaron al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde murió una semana después, cerrando definitivamente el caso sin juicio.
Pero antes de hacerlo, envió un último mensaje a su hija mayor en el que le pedía perdón. Le dejaba sus bienes, la casa, el terreno y la camioneta, y le rogaba que nunca dejara a su hermana. Esa petición, sin embargo, nunca pudo cumplirse. Las hermanas fueron separadas y enviadas a vivir con diferentes familiares, perdiendo contacto entre ellas. Durante 2 años, Pamela cargó sola con el peso de lo vivido. En septiembre de 2025 decidió romper el silencio y contar todo en un podcast, relatando con precisión cada detalle de aquella mañana que destruyó su vida. Su testimonio no solo ayudó a entender lo que había pasado, sino que también dejó una reflexión importante: la importancia de pedir ayuda a tiempo. Pamela dijo que si sus papás hubieran buscado apoyo o ido a terapia para resolver sus problemas, tal vez todo habría sido diferente. A pesar de todo lo que pasó, ella no guarda rencor. Ha perdonado a su papá, entendiendo que quedarse con odio solo hace que el dolor dure más. La historia de la familia Rivera va más allá del crimen. Expone un problema profundo: la falta de atención a la salud mental dentro del hogar. Los conflictos entre Oscar y su esposa no aparecieron de la nada. Fueron años de celos, frustración y una comunicación rota. La pandemia agravó todo, convirtiendo la convivencia en una fuente constante de tensión y miedo. El rechazo del padre a buscar ayuda profesional fue decisivo. En muchos hogares, hablar de terapia sigue viéndose como debilidad. En este caso, esa negación tuvo consecuencias irreversibles. La violencia verbal se volvió parte del día a día, combinada con el alcohol y la pérdida de control. Ni Pamela ni su hermana recibieron acompañamiento psicológico adecuado tras la tragedia. En vez de contención, enfrentaron un sistema judicial frío y burocrático. El caso deja en evidencia una doble tragedia: la pérdida de una familia y la falta de instituciones preparadas para sostener emocionalmente a las víctimas. El caso Rivera es el reflejo de una realidad más amplia: la violencia dentro del hogar, el silencio y la urgencia de hablar de salud mental sin miedo. Porque detrás de cada titular hay una historia como la de Pamela, marcada por el trauma, el silencio y la pregunta que nunca se apaga: ¿qué se pudo haber hecho diferente? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.